Condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, más brillante que el sol, más puro que la nieve. Ese ser eres tú. Y así comenzaremos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo, y sí, sin velo. Estamos en el tomo 1, capítulo 5, la página 174, y estamos rápidamente, nos estamos analizando, estuvimos en la última sección acerca de la serpiente, representa la eternidad y la inmortalidad. Cuando la serpiente representa la eternidad y la inmortalidad, rodea el mundo, mordiéndose la cola, y así no ofrece ninguna solución de continuidad. Entonces, se convierte en esa luz astral, que es el leitmotiv. Los discípulos de la escuela de Ferácides, un sabio de Grecia, enseñaban que el éter, que es el Zeus, es el cielo empíreo más elevado, que encierra el mundo supernatural, superior, y su luz, la luz astral, es el elemento primordial concentrado. Tal es el origen de serpiente, como la luz astral, metamorfoseada en la era cristiana por ese gran personaje, brillante personaje de Satán o Lucifer. Es el Aur de Moisés y de los cabalistas. Ahí nos quedamos en la última sección, pero comenzaremos con este título: la luz astral es el o Pitón, cuando actúa sobre. En su estado pasivo, esta luz astral, cuando actúa sobre aquellos que son arrastrados inconscientemente, importante, por su corriente, la luz astral es el o el pitón, ese gran monstruo, no pitón, que peleaba con Apolo, una gran serpiente que lo quería devorar el mundo, y ese gran dios solar. En su estado pasivo, esa luz astral, cuando actúa sobre aquellos que son arrastrados inconscientemente, ahí podemos ver como los medios, que Elena tanto los critica, les dice verdad, esos medios que son inconscientes, son arrastrados por esas ondas astrales, por las ondas dañinas del astral, y por eso tienen tantas dificultades en su vida. En su vida es un gran sufrimiento diario de los medios, o de los que participan en las sesiones espiritistas, que están abriendo portales para que esa serpiente, pitón, los quiera devorar, o a los que juegan la Ouija, otros, abren portales malignos en este caso, y también a los que practican la necromancia, tan antigua mancia, ¿no? Que es el comunicarse con los muertos, que son arrastrados todos ellos sobre aquellos que son arrastrados inconscientemente por sus corrientes. Y por su corriente, la luz astral es el ópito. Esta luz astral, nos dice ella en el glosario, existe uniformemente en todos los espacios interplanetarios, entre Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, etcétera. Como la luz astral es el segundo principio, o el sexto, contando de arriba abajo, ese principio es universal, está en todo el cosmos, existe uniformemente en todos los espacios interplanetarios, como el éter, ¿no? Sin embargo, la luz astral es más densa y más activa alrededor de ciertos objetos. ¿Cuáles son? A causa de su actividad molecular. Tiene moléculas el astral, no como el etérico, tiene moléculas. Especialmente alrededor del cerebro, el cráneo, la parte más importante, superior del hombre, está el cerebro como la mente universal, Mahat, en el cosmos, especialmente alrededor del cerebro y de la médula espinal de los seres vivos humanos. Esa médula espinal, lo que es esa serpiente que conecta con el encéfalo, que está protegida por las vértebras. Bueno, que rodea la médula espinal y los seres humanos que están rodeados de ella, están rodeados de luz astral, como si fuera una aura luminosa, ese nimbo que explota en la casa de los ángeles, ¿no? Ese nimbo, esa aureola que tienen arriba, o la serpiente con cabeza de león, ya puede rugir, pues ya subió dos órdenes de día hasta el séptimo chakra, que está más arriba, ¿no? En la cabeza, donde estaban las fontanelas, que los niños estaban cerrados. Bueno, esa consciente, en su estado pasivo, esta luz astral, cuando actúa sobre aquellos que son arrastrados inconscientemente por su corriente, la luz astral es el o el pito. Este analizando, es el mensajero de la muerte. Uno da vida, el y este da muerte en el otro. El contrario, utilizado por los hechiceros, es el mal fluido funesto, ¿no? El mal de ojo, que también se mete por los ojos, ¿no? Que puede matar hasta pájaros. El funesto fluido maligno, ese es la luz astral, o mejor dicho, sus malas corrientes dañinas. Tiene benéfica y tiene dañina, no lo que uno siembra, eso está cosechando. Esa luz astral, o mejor dicho, sus malas corrientes dañinas. La personificaron los judíos como un espíritu, el espíritu de Ob, un espíritu maligno, ¿no? Para los judíos era un espíritu, ¿no? El espíritu de Ob. Entre ellos, todos los que trataban con espíritus
sea, con muertos, necromancia, todos trataban con espíritus, estos medios, y se ocupaban con la necromancia. Se decía que estaban poseídos del espíritu de Op, o están poseídos por el espíritu de Alá o de Jehová, ¿no? Que es lo mismo un demonio, ¿no? La luz de tres, el Op o el pitón. El pitón, no dicen glosar una parte, es un monstruo, el pitón, formado del lodo, barro del diluvio. Es un sobreviviente, como están hablando los hermanos de los Egos Atlantes, ¿no? Que sufrieron esa terrible noche, esos días que fue muy cortos para que no sufrieran esas grandes olas, tsunamis. Ahí, ese monstruo formado del lodo, del diluvio, ese pitón, capaz de devorar pues, esta luz astral. En su estado pasivo, cuando actúa sobre aquellos que son arrastrados inconscientemente por su corriente, la luz astral es el otro pitón que los quiere devorar, se lo va a devorar, ¿no? Pero tienen bálsamo, como Elena nos dio este bálsamo, la sabiduría divina, para no estar en cosas negativas como esas que hemos mencionado, ¿no? Los medios, la espiritista, la necromancia, ese tipo de cosas, la ouija, cosas horribles. Los seres que se mueven en las ondas astrales, que la hermana comentó algo al principio. Moisés estaba decidido a exterminar, esa palabra no, exterminio, exterminar a todos aquellos que sensibles a su influencia, la luz astral, no el otro, la parte dañina, sensibles a su influencia, se dejaban caer bajo el fácil control de los seres viciosos que se mueven en las ondas astrales como peces en el agua, como peces en el agua. Seres que nos rodean, como este hermano, no hay de luz y tinieblas, seres que nos rodean, y a quienes Bulger Lytton, vamos a estar analizando Bulger Lytton, llama en Zanoni, esa obra ocultista, Zanoni, los moradores del umbral. Los moradores del umbral. Moisés, estamos analizando la última sección de Moisés, sabemos que no existió, es una copia de Baco y de Sargón, Moisés. Hace muchos siglos que las fábulas orientales India atribuían a Baco todo lo que los judíos han dicho de Moisés. Baco es más antiguo que Moisés. Baco tuvo dos madres, pues estamos analizando, fue salvado de las aguas por el decreto de matar a todo varón judío. Baco pasó el Mar Rojo con su ejército, igual que Moisés, no. El Mar Rojo lo dio, no. Convirtió el agua en sangre. En otra parte ya nos explica cómo se puede hacer eso, cómo convertir el agua en sangre. Son unos microorganismos bien extraños. Baco tenía cuernos, sí, eso, los grandes cuernos que lo pintaban el dios gran dios Baco, ¿no? Y tenía un tirso temible, un tirso es un bastón temible que tiene los poderes. Moisés también, ¿no? De ahí lo salió todo, lo copiaron, ¿no? Fue creada una montaña llamada Nisa, Baco, el otro es Sinaí, que es un anagrama, Sinaí y Nisa. Y por último, Baco se vengó de un rey que no quería, que impidió la introducción del culto Baco, que era bastante purificador a esas tierras, igual que Moisés luchó con Faraón, ¿no? Y decía una parte que el espíritu maligno de Jehová endurecía el corazón de Faraón para no dejarlo en libertad, para que así cada plaga matara a muchas personas y se mirara el gran poder de ese demonio, ¿no? Eso lo dice la Biblia, ¿no? Y Jehová endureció el corazón del Faraón en vez de dejarlo salir, ¿no? Bueno, un libro, el libro de la Biblia realmente la palabra debe ser genocidio, crueldad, maldad, un libro totalmente oscuro que lo único que vale la pena es Jesús, solamente él es luminoso, los demás son grandes demonios que están ahí. Bueno, Moisés estaba decidido a exterminar, la palabra exterminar, no, como decía Hitler, decía que los judíos eran demonios, que no eran humanos, no, eran plagas, que eran virus, y por eso los deshumanizó. Hay una, hermana, el micrófono está abierto. Ahí, bueno, como Hitler en este caso intentó exterminar, Moisés también, ¿no? Exterminar a los judíos porque decían que no eran humanos, que eran demonios con cuerpo humano, ¿no? Eran bestias de presa con ropaje humano, que eran virus o plaga, y por eso él hizo tantas cosas con el fuego, decía que los judíos eran criaturas acuosas, y por eso el fuego los iba a purificar, que les gustaba eso a los judíos. Y en parte los judíos tenían algo de razón, porque los judíos inventaron la Primera Guerra Mundial para destruir el Imperio Alemán, porque los judíos ahí no mandaban, no tenían cargos políticos, los judíos eran extranjeros ahí en Alemania, y ellos planificaron en los protocolos de los sabios de Sion cómo destruir el Imperio Alemán. Al Imperio Ruso lo destruyeron con el comunismo, que es también judío, de Lenin, Stalin, todos aquellos, y destruyeron el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco, otomano, donde los judíos no mandaban. Bueno, entonces ahí viene la reacción que hizo Hitler. Bueno, si dicen que si Hitler lo hubiera hecho, hubiera exterminado a los judíos, el mundo hoy sería un lugar millones de veces mejor. No habría drogas, no habría tanta prostitución, no habría tantas cosas horribles en este mundo, que todos están detrás de los judíos. Y ellos se unen en la logia masónica y las aulas para planificar la destrucción de los humanos. Ellos dicen que son los hijos de Dios, ellos solamente, son el pueblo elegido por Dios, y los que no son judíos son animales, son coin, plaga, ganado, que pueden matar sin hacer nada, como está ocurriendo en el mundo, como siempre ocurrió lo mismo, ¿no? Con la 11 de septiembre,
Bueno, el mundo sería sin judíos, decía aquel, el cielo en la tierra, el paraíso terrestre, o el de Bachán. Bueno, exterminó. Moisés estaba decidido a exterminar a todos aquellos que sensibles a su influencia no de la luz astral, no de Seop, se dejaban caer bajo el fácil control de los seres viciosos. Los judíos son muy depravados, están detrás de toda la gran decadencia de Hollywood, todas las películas horribles, que obscenidades, están judíos detrás para desmoralizar al mundo y contaminarlo con su agenda esa del arcoíris, de los colectivos, quieren que la gente sea homosexuales, muchas cosas terribles, de los colectivos travestis, cambiar de sexo, porque así son fácilmente devorados, ¿no? Por esos seres viciosos que están dentro de la cabeza de ellos. Bueno, Moisés estaba decidido a exterminar a todos aquellos que sensibles a su influencia se dejaban caer bajo el fácil control de los seres viciosos. Allá dice el PDF, las siniestras entidades. Los poseía, ¿no? Los seres viciosos o siniestras entidades, no eran diestras, eran siniestras. Entidades que se mueven en las ondas astrales como peces en el agua alrededor de nosotros, están por todas partes, estos seres de oscuridad, pero los de luz son más poderosos. Hermanos, las virtudes son más poderosas en los seres humanos que todas esas oscuridades. Se dejaban caer bajo el fácil control de los seres viciosos que se mueven en las ondas astrales como peces en el agua, están en su piso. Seres que nos rodean, están por todas partes. Lo que uno piensa, lo que uno atrae, eso atrae, lo que uno piensa, uno atrae. ¿No? Seres que nos rodean. Y a quienes Bulger Lytton llamen Zanoni, los moradores del umbral. Bulger Lytton, Elena lo comenta bastante en sus obras, nació en 1803, poeta, novelista, dramaturgo, político, periodista británico, British. Acuñó la frase, la pluma es más fuerte que la espada. Interesante, muy profunda, ¿no? La pluma es más poderosa, ¿no? La razón es más poderosa que la violencia, ¿no? La pluma es más fuerte que la espada. Escribió una gran variedad de géneros, incluyendo ficción histórica, ¿no? Misterio, que nos encanta, novela romántica, ocultismo, ciencia ficción. Zanoni tiene mucho de todo esto, ¿no? Ciencia ficción, ocultismo, realidad, misterio, etc. Bulger Lytton también acuñó es aquella frase también muy hermosa que dice, nunca el filo de una espada cortará el perfil de una pluma. Bulger Lytton, sí, Bulger Lytton. Bueno, ya quienes Bulger Lytton llama en el Zanoni, que lo vamos a estar analizando brevemente, Zanoni, una novela que se comenta mucho en los círculos ocultistas teosóficos, es una historia de amor y aspiraciones ocultas. Los transmiten los personajes muy profundos. A modo de marco, el autor dice lo siguiente, esta obra, puntos suspensivos, casualmente, hace algunos años, en mi juventud, ya sea como escritor o en vida, sentí el deseo de conocer los verdaderos orígenes y principios de la singular secta conocida como los Rosacruces. Los verdaderos Rosacruces, no ya de que Elena tuvo la autorización para escribir en este libro, obviamente en el tomo cuarto o segundo en inglés. Esta autorización tuvo para hablar de las sociedades secretas, cómo controlan a los seres humanos, las sociedades secretas, como habla mucho de los jesuitas, de los masones, de los verdaderos Rosacruces, los templarios, los caballeros de Malta. Bueno, ella tuvo el permiso maestro para esta autorización. Y de los más autores teosóficos, hermano, solamente, bueno, lo que he conocido, solamente ella nos dice la verdad. Los demás o eran ignorantes, no sabían nada de eso, o pertenecían también al sistema, eran masones ocultos occidentales, pero Elena dice la verdad aquí, de esas fraternidades occidentales y las orientales, pues habían caído en degeneración, como la masonería, cayó en 1700, la Gran Logia de Londres, y después se contaminó por toda Europa y América, esas logias masones. En otra parte lo vamos a analizar. Bueno, así Bulgarito sintió su deseo, el deseo de conocer los verdaderos principios, orígenes y principios de la singular secta conocida como los Rosacruces, los verdaderos filósofos de fuego, ¿no? Estaba Paracelso, entre Filalateos y tantos otros grandes personajes, Rosacruces. Llegó a sus manos un manuscrito después de esto, ¿no? Escrito en lo que Bulger Lytton describió como un código ininteligible. No lo podía entender el manuscrito que llegó, pues, después lo que él decía, ¿no? Conocer la secta, llegó ese manuscrito. Un manuscrito que gracias a la propia interpretación del autor, de Bulger Lytton, se convirtió más tarde en esa obra, El Zanoni. Cuenta la historia de su protagonista, Zanoni, quien posee poderes ocultos y conoce el secreto de la vida eterna, hermano. Vida como los maestros, ¿no? En la vida eterna, ¿no? Ese soma, esa. El Zanoni ha vivido desde la civilización caldea, como el conde, ¿no? Desde los tiempos de Jesús, que era un rey mago, ¿no? El conde. Desde los caldeos, hermano, estaba Zanoni, imagínense, viviendo en la tierra, ¿no? sin cambiar de cuerpo. Es un hermano Rosacruz, un verdadero Rosacruz. Y no puede enamorarse sin perder su poder de inmortalidad. Aquí viene lo interesante, bueno, las verdades ocultas, ¿no? ¿Cómo? Ellos se vuelven inmortales, pero no pueden enamorarse
bueno, hay amores superiores, claro está, el amor divino, pero uno cuando nace en la tierra nace por la ignorancia y se deja llevar por Hollywood, por el televisor, por las tonterías que dicen. Al Titanic, Romeo y Julieta, es tontería, nos quedan falsos patrones en nuestra cabeza. Hay que amarnos a nosotros mismos realmente. Es un enamorarnos de la cruz y no puede enamorarse. Si se enamora, va a perder sus poderes, pierde su poder de inmortalidad. Sin embargo, se enamora del artista, una artista de ópera, Viola, que es una cantante de ópera, la Viola, una cantante. Un caballero inglés, un triángulo, ¿no? Llamado Glindon, también se ama y está enamorado de Viola, ya son dos. Pero duda en proponerle matrimonio y luego renuncia a su amor. Es renunciante, no renuncia al amor de ella y se pone a estudiar ocultismo. Este Glindon, no va a ver qué pasa con él. Para dedicarse al estudio del ocultismo, Glindon. La historia se desarrolla en 1789 de la Gran Revolución Francesa, la guillotina, las cabezas del rey, todo después. El conde era un ministro del rey y él lo aconsejó, le decía lo que le iba a pasar, que el pueblo se iba a rebelar, que debía más invertir en el pueblo y no en las fiestas de Versalles, de María Antonieta, esa austríaca, decían cosas terribles y el pueblo sufriendo, que al principio el rey le hacía caso, pero los otros ministros envidiosos, ya que él no era francés, bueno, sí, bueno, sí, tenían varios, su origen era bastante oculto, el conde, y bueno, y decían, ¿y este extraño quién es? ¿Por qué es ministro? ¿Por qué aquí calla? Pues tenía gran inteligencia, dice que escribía con una mano izquierda con la derecha documentos oficiales y con la izquierda escribía un poema al mismo tiempo, manejaba las dos manos. El conde convertía, hacía diamantes también, que dice que él los aprendió ese arte cuando fue a la India, y ahí los gimnosos le enseñaron el arte de fabricar piedras preciosas que regalaba a todo el mundo, a los cocheros, le daba diamantes, esmeraldas, perlas, el conde. Pero los cristianos era el diablo, ¿no? Que podía disputar las joyas. Bueno, la historia se desarrolla, bueno, y en la guillotina, el rey no le hizo caso, le hizo caso más a los otros ministros y se fue alejando de los consejos, sabios consejos del conde, y después llegó la guillotina. Dicen que en primera fila estaba el conde mirando el caminar del rey yendo a esa guillotina, hermano. Bueno, se desarrolla en 1789, durante la Revolución Francesa, su amo, el amo de Zanoni, no el superior, no, se llama Menjor, le advierte contra una aventura amorosa. Le aconseja a Zanoni, no hagas eso, esto ya son antiguos, no maestro y discípulo, no, le advierte lo que le podía pasar. Pero Zanoni ignora su petición, el albedrío humano, ¿no? Y finalmente se casa con Viola y tienen un hijo, hermano. Es humano. A medida que Zanoni experimenta un aumento de humanidad, comienza a perder su don de la inmortalidad. Ahí está el caso. Se humaniza y se va a perder la inmortalidad. Finalmente muere en la guillotina durante la Revolución Francesa. ¿Qué le valió todo ese amor? Bueno, Zanoni, le pasó todo eso. El nombre de Zanoni se deriva de la raíz caldea, con los caldeos, ¿no? Que significa sol, sol, Zanoni, el sol, ¿no? Ya que el protagonista, el personaje principal, Zanoni, está dotado de atributos solares. Se podía bañar en la lava del fuego de un volcán, como lo hacía, y no le pasaba absolutamente nada. Zanoni, bueno, en una parte, él se comunica con un espíritu superior, Zanoni, y le dice de repente que los humanos son buenas personas. Entonces el espíritu dice que el espíritu superior solo sonrió, que los humanos son buenos. Bueno, el Zanoni, bueno, y que Wilker Litton escribe estos seres que estamos estudiando, ¿no? Estos que se mueven en las ondas astrales, como peces en el agua, seres viciosos, que controlan a los, le gusta controlar fácilmente a la gente viciosa, con alcohol, con drogas, cosas así, van penetrando a sus seres. Ya que Wilker Litton llama Zanoni, los moradores del umbral. Estos moradores, también término inventado por Wilker Litton en Zanoni. Inventado. Pero en ocultismo, la palabra habitante o morador, habitante o morador, es un término oculto empleado por los estudiantes orientales, por los chelas. Durante largas edades pasadas, un término oculto se va por ello, durante largas edades pasadas, y se refiere a ciertos dobles astrales maléficos de personas difuntas, que fueron muy malos, que después de destruir su cuerpo físico, en la segunda muerte del cuerpo astral, a menos que conozcan la palabra, como fueron malos, no van a no van a pasar, no van a sufrir la segunda muerte, que es el cuerpo astral. Se les va a quedar entonces la maldad del kama, todas las emociones malas y la maldad de su mente inferior, ¿no? Y se refiere a ciertos dobles astrales maléficos de personas difuntas. Una parte nos dice Elena, de la doctrina secreta, que todos los católicos de la Inquisición, que son ellos, después de muerte, murieron todos los demonios católicos de la Inquisición, y después ellos se hacen los coroneles o los generales del ejército del mal, en el plano astral, los que están dirigiendo todos esos camarrupas maléficos. Se refiere a estos dobles astrales maléficos de personas difuntas, dobles astrales, dobles etéreos. En ciertos casos, el fantasma, un fantasma kama manásico. Ya no hay cuerpo físico, la muerte, ¿no?
que ocurrió la división de los principios, ya no hay cuerpo astral, solo queda entonces Maduro, el Kama y el Mana. De ciertos casos, el fantasma Kama manásico de esos seres malos, ¿no? Los difuntos malos puede convertirse en lo que en el multismo se llama el habitante del umbral. El habitante del umbral. Este habitante no es como el tan gráficamente descrito en Zanoni, no es así, no tan gráficamente descrito en Zanoni, sino un hecho real en la naturaleza, real, y no una ficción novelesca de esta obra, no Zanoni. Por muy bella que esta puede ser, Bulgarlito, no obstante, debió de adquirir esta idea de algún iniciado oriental, tuvo la idea, no, de este demorador. Este habitante, guiado por afinidad y atracción, penetra con violencia en la corriente astral, ¿no? Como peces en el agua, y a través de la envoltura áurea, y el huevo áureo de la persona, de esa envoltura áurea, del nuevo tabernáculo habitado por el Leo Padre, de una nueva vida. Entonces es como se fue muy malo, se fue separado. Entonces, y aquí, bueno, el nuevo tabernáculo, el nuevo cuerpo, va a luchar contra él porque quiere suplantarnos a luz que él antes había implementado en una vida anterior. Y a través de la envoltura áurea del nuevo tabernáculo, nuevo cuerpo habitado por el Ego Padre, y declara la guerra, declara la guerra a la luz inferior que lo ha reemplazado. Ese sufrimiento de ser reemplazado por alguien. Esto, como se comprende, solo puede acontecer en el caso de una debilidad moral, alcohólico, cosas así que están degenerados. Solo puede acontecer en el caso de una debilidad moral de la personalidad así obsesionada. Ya, obsesionado, ¿no? Pues ese demonio. Aquí en Burgelito llama Zanoni los moradores del umbral, dirigiéndose a Glindon, como la obra, Zanoni, Menjur, que es el maestro más elevado, ¿no? Es el máximo Satán. Tiene a Glindon, que es el nuevo aprendiz. Menjur dice del guardián: sepa, al menos, que todos nosotros, los más elevados y sabios, entre ellos, no él, no, los más elevados y sabios, que en verdad hemos traspasado el umbral, hemos llegado más allá, nos hemos cruzado el océano a la otra orilla, como dicen, que los maestros cruzaron, que en verdad hemos traspasado el umbral, hemos tenido como primera y temible tarea, primera y temible tarea, dominar, importante, y someter a su espantoso y aterrador guardián. Unos dicen que este guardián son todos los malos cosas que hemos hecho, todos los malos pensamientos que se han unido en un solo monstruo y se han objetivizado en el plano astral. Hemos tenido que, como primera y temible tarea, dominar, como nosotros digamos, enseñorarnos del cuerpo físico, ¿no? y el corazón, de las pasiones y emociones. Debemos dominar y someter a su espantoso y aterrador guardián. Es decir, mentor le aconseja a Linton, ¿no? Es una plática, ¿no? El umbral, y según Rudolf Steiner, de la antroposofía, separó, que tiene el concepto más, dice que la sabiduría de los humanos es un concepto muy erróneo. No, según Rudolf Steiner, este alemán, el guardián del umbral es una figura real de naturaleza astral, pues en el agua, de naturaleza astral, que fue novelado por Bulgarlito en este caso. Muy interesante, este es su tema, los seres que se mueven en las ondas astrales. Moisés estaba decidido a exterminar a todos aquellos que, sensibles a su influencia, se dejaban caer bajo el fácil control de los seres viciosos que se mueven en las ondas astrales, como peces en el agua, seres que nos rodean. Y a quienes Bulgarlito llama Zanoni, los moradores del umbral. Dice acá el PDF lo siguiente, nos quedamos: la eternidad del tiempo y la inmortalidad del espíritu están simbolizadas en la serpiente, que circuye el mundo y se muerde la cola, sin dejar solución de continuidad. También simboliza entonces la luz astral. Los filósofos de la escuela de Ferécides enseñaban que el éter es el cielo superior o empirio, donde está el mundo superior y cuya luz astral es la concentración de la sustancia primaria. Tal es el símbolo de la serpiente, identificada más tarde con el gran maestro Satán por los cristianos. Es el Lot of Aur de Moisés y de los cabalistas. Cuando la luz astral en estado pasivo actúa sobre quienes sin darse cuenta se ven arrastrados por su corriente, es el Lot of Pito. Moisés se revolvió al exterminio, como le encanta a los judíos terminarnos, al exterminio de cuantos cedían a la influencia de las siniestras entidades que por todas partes nos rodean y se mueven en las ondas astrales como el pez en el agua, a la que Bulgar Lytton llama moradores del umbral.
Y rápidamente, hermano, les muestro aquí Bulger Lytton, para que miren la figura de este caballero, muy comentado en los círculos ocultistas, mirenle sus facciones, que le causó ver a alguien la cara y ya sabía por dónde estaban. Y es una magnífica demostración cuando analiza lo que son las estatuas de Buda, que son llenas de compasión, de un ser muy superior, elevado, las estatuas de Buda que están por todas partes en el Asia Oriental, las que estudiaron los talibanes, esas estatuas, y después lo analiza inmediatamente con lo contrario, con las estatuas de la isla de Pascua, por Chile, aquella isla en el Pacífico, ¿no? Que nos dice ella, solo de la frente, ¿no? Que frente pequeña y gran mandíbula, eran bien vulgares, poco desarrollados. Bueno, mira, Bulgarito, hermano, tiene el cráneo, tiene su perfil, los ojos, mira la figura de este caballero Sir Burger Lytton, que algo, como nos dice Elena, algo supo de los chelas orientales, ¿no? Con eso del Zanoni. Esta es la obra de Zanoni, en una de sus portadas, Zanoni o el secreto de los inmortales, tremenda locución, ¿no? Hasta el mundo. Y aquí ya hay representaciones masónicas, Illuminati, el compás, lo pueden ver ahí perfectamente, con el ojo adentro, la escuadra y el compás que forman una estrella de 5 puntas. Ellos le dicen el gran arquitecto del universo que adoran, ¿no? Los masones, el Gado, gran arquitecto del universo. Bueno, ella tuvo contacto con las verdaderas sociedades masónicas orientales, como hemos repetido, orientales, que esas sí están en la luz todavía, ¿no? Y después analiza la gran decadencia de las sociedades occidentales masónicas. Atrás del todo, este símbolo, bueno, hay una pirámide y un ojo, ¿no? También es otro símbolo Illuminati, masónico, la pirámide, y dice una parte, nuevo orden mundial. Miren, Zanoni, hermano, que va a estar, como decía él, su autor, que él quiso en su juventud, o ya como escritor, saber algo del origen, los principios de esa gran sociedad, los Rosacruces. Vamos a ver ahora el morador del umbral. Es una representación, un astral. Dicen que es temible, que es terrorífico, y es lo primero que uno debe vencer para cruzar ese umbral, dominar a ese agente maligno, ¿no? Que es oscuridad, como decía el hermano, la luz del sol es más poderosa que todo eso. Hermanos, comentarios, puntos de vista son totalmente bienvenidos. ¿Qué les parece esto del Zanoni, hermanos? Para ustedes el micrófono. Yo tengo una inquietud, Ernesto, y cualquiera que me pueda ayudar De hace rato me ha aparecido un nombre y da la casualidad que se está hablando de todo esto, ¿verdad? Que es un señor de nombre Jacobo Greenberg, por ahí va el nombre, ¿verdad? Que de la noche a la mañana, churrum, desapareció el señor, ¿no? Y también hay una señora mexicana también, que se llama o se llamaba de sobrenombre Panchita, creo, algo así, Panchita o Panchita, pero por ahí va el nombre, por ahí va el nombre. Entonces a mí lo que me llama la atención de lo que de lo que nos tocaba ahora, ¿verdad? Es esto que cuando la gente se pasa, o sea, que somos el señor Jacobo, y digo señor porque era profesor de la Universidad de la UNAM, escribió muchos libros, hasta el momento la percepción que tengo no era un charlatán, sino que presentaba documentos y dio ¿cómo se llama? Muchas charlas, ¿verdad? Bueno, es lo que he visto yo, he visto en YouTube, he visto en Wikipedia y he ido a la Universidad UNAM de México. No he ido en Google, pues aquí en el Internet, ¿no? A buscar a ver si alguien decía, hablando de las virtudes, ¿no? A ver si alguien contradecía algo de lo que decía. Por una parte uno lo pone con un señor que se me fue el nombre, Carlos Gale, no me acuerdo el otro nombre, ¿no? Pero lo que voy es eso, ¿no? Que al punto que voy es de lo que está hablando Ernesto, lo que dice Sin Velo, que siempre hay personas que se salen un poquito del cuadrado, ¿verdad? Se salen un poco del cuadrado y entregan todo y luego de la noche a la mañana ese señor desapareció y muy bien, gracias, pues no encontraron el cuerpo, no encontraron nada, no sé si los parientes investigaron o no, pero la vida, por lo menos que he visto yo de ese señor, se sale del cuadrado y con una fluidez que habla y, y en uno de los artículos lo atacan al señor y si él se mantenía ecuánime. Entonces,
es ahí la pregunta si esos seres, porque si existen seres, así como se describen y sin verlo, y se nos dice que nosotros somos Atlantis, que nosotros que somos, que hemos venido recopilando cosas. ¿Por qué cuando una persona se sale de eso, desaparece? Otro caso también es del señor Paracelso. Paracelso tenía un alumno que en el capítulo sexto lo vamos a ver, que se me fue el nombre del alumno de él, que le pedía que le enseñara sus, entre comillas, sus poderes o su sabiduría, y él se negó. Al momento que él se negó, lo comenzó a atacar. Me da risa porque qué tan corto quedó Madame Blavatsky con todos los ataques que tuvieron hacia su persona y hacia el impulso de la teosofía, ¿no? Hasta de las personas más cercanas a ella. Entonces, como que ese ciclo vicioso todavía permanece muy, muy arriesgado. Estamos hablando de las virtudes de las fuerzas blancas y las otras fuerzas no tan blancas. Entonces, como que esa lucha siempre se está. ah, lo interesante sí que siempre ese fuego latente es el que percibe, y por eso a veces no es a veces, a mí se me dice que tiene que perseverar independientemente a lo que pase, continúa en este camino que no es tan anchote en unos casos. Sin embargo, el saber de que, como decía Don Quijote a Sancho Panza, que decía, ay maestro, como le llamaba a él Sancho, mira cómo los perros nos ladran. No te preocupes, Sancho, le dice, si los perros ladran es porque saben que vamos caminando. Bueno, ya hice una mezcla. Bueno, ¿alguna idea? O si no, está bien. Sí, bueno, como dijiste, ¿no? Se habló de las virtudes hace un rato y algo que se menciona del morador del umbral, que se dice que, lo estoy leyendo, ninguna persona, ningún ser humano fuerte en su virtud y recto en su camino puede tener algo así. Y como nos describió Ernesto, ¿verdad? Esto es para estas personas débilmente morales. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros no tiene debilidades morales? ¿Quién de nosotros es 100% virtuoso? La otra cosa es que me parece que entonces hay que ser realista, ¿verdad? Y, y las descripciones de que hablamos, por ejemplo, el morador del umbral, Blavatsky lo explica muy bien. Y no tiene nada de raro, ¿verdad? Eh, es nuestro propio karma. Si algo traemos de él después de que, como se mencionó, la muerte del segundo o el segundo cadáver, ¿verdad? Que permanece sin disolverse y cuando regresamos tomamos otra vez esa energía y además de que se alimenta o la alimentan ah, estos cuerpos de la segunda muerte, se me fue la palabra, elementarios, es, no es algo inmerecido para el que levanta el morador o moradores del umbral. Es su propio karma, es nuestro propio karma. Entonces, la otra cosa es de que cuando hablamos de naciones, ¿verdad? De diferentes nacionalidades y razas, eh, estamos tal vez enfocándonos siempre en las fallas, porque si vemos que la raza, la quinta raza es una, el Manú es uno, entonces no, ninguno de nosotros está exento del karma de todo lo demás. Si hablamos de nazis, de judíos, de cualquier país, yo tengo que ver con eso. Blavatsky dice, no se engañen a ustedes mismos, se están engañando porque o hemos tenido esas vestiduras
como egos, ¿verdad? O las tenemos en esta época, o las vamos a tener. Entonces, por eso yo creo que aprovechamos mejor si nos enfocamos en cosas virtuosas de todo lo que estamos leyendo y no de estas cosas, ¿verdad?, que estamos experimentando. Claro, yo digo, siempre hay que ser realista, ¿verdad? Y hay que tener un buen juicio. Pero ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿En fallas o en virtudes? Y Dulce levantó la mano. Sí, yo tengo dudas si esto del morador del umbral está estrechamente relacionado con los escándalos. Estrechamente relacionado, por supuesto. Son escandas que en este caso Ernesto mencionó, la segunda muerte es esta, de que dejamos este vehículo, ¿verdad? Ahora, una parte, un aspecto del astral, que es el Linga Sharira, ¿verdad? Ese desaparece con la muerte del físico, pero queda el Kama Rupa, otro aspecto astral, ¿verdad? De todas emociones, pasiones, vicios, todo que tuvimos en la vida que no puede disolver en el cuerpo físico. Pasamos entonces a este cuerpo de Kama Rupa, en Kama Loka, y una vez que se disuelve, pasamos al Devachan. Lo que sucede, que supuestamente algunos de estos vehículos de la segunda muerte no se disuelven completamente cuando los tres principios superiores pasan al Devachan. Entonces, moran ahí en la luz astral y precisamente se alimentan con esto que mencionó Ernesto de las sesiones mediumísticas de todos nosotros durante el día estamos atrayendo, si atraemos estas cosas, los estamos alimentando. Todo lo que son maldades, ¿verdad? Todo lo que sea no virtuoso tiene que ver con eso. Entonces, estos vehículos están atrayendo todo eso que cuando salemos del Devachan para encarnar nuevamente y tomar estos escandas, entonces es como que se fortalecen los escandas, pero no es porque que sea algo que no merecemos, es nuestro propio karma. Eso es todo el Sí, karma y que luego aquí cuando merecemos. habla dicen las corrientes astrales son guiadas por un adepto. Se convierte en el Od tan pronto como es vivificado por el efluvio consciente de un alma inmortal, porque entonces las corrientes astrales están actuando bajo la guía de un adepto. Quiero yo entender aquí que se refiere a que cuando tú realmente ya conseguiste cierto grado de espiritualidad, de iluminación, es cuando ya dominaste o cuando ya pasas, ¿eso es a lo que se refiere este párrafo? Yo creo que sí, porque obviamente el adepto ya no deja esos cascarones y puede maniobrar o puede, a voluntad, puede manejar todo eso. Esta parte, hermana, ella primero hizo una comparación, analizamos el fluido maligno, que es el OP, que arrastra inconscientemente a los espiritistas, a los medios, a aquellos de necromancia, etcétera, pero con la luz astral no está el bien y el mal adentro, ¿no? Pero cuando un adepto que está leyendo esa parte, él logra transmutar, vivificar esa energía y la convierte en positiva, en dadora de vida. Lo contrario a la primera, que es dadora de muerte, que es funesta, ese fluido maligno de los hechiceros. En el caso de hermano, sí, un adepto sí puede transmutar eso, se lo pone esa corriente y convertirla en bien, como está hablando de las virtudes, ¿no? Ahí Elena magistralmente nos expone el caso de lo negativo, los hermanos sombra, después lo positivo, la fraternidad, ¿no? Eso que estaba analizando. Y bueno, la hermana antes preguntó cosas muy interesantes sobre Jacobo Greenberg. Hermana, él era un judío oculto, Greenberg, ¿no? Si tú lo analizas sus facciones, el profesor Longnan, él le dice ciertas cosas sobre hermano, y ella, la otra panchita, lo que ellos proponían eran eso de las drogas, que las drogas naturales, que el peyote, que no sé cuánto. Pero son otros hermanos, otros que han infiltrado, como eso, no,
gnósticos de Samala Wanwewer, que hablan unas tonterías, harán párrafos de Elena y después hablan estupideces muy vulgares, muy degeneradas, sobre Arcano, AZT, unas cosas que se las voy a comentar. Eso es una gran falsedad, hermana. Bueno, en Centroamérica había una vez en los 80, estaban los comunistas, los rusos y los norteamericanos, los gringos en esta parte, estaban luchando, y vino de repente a Honduras, vino un sacerdote jesuita que se hacía llamar Guadalupe Carne, y que era jesuita y que estaba promoviendo el cambio, y después fue a un levantamiento y estaba levantando campesinos. El Vaticano le mandaba AK-47, hermano, imagínense, porque tenía negocio en la venta de armas. Parte corta de la historia. Hizo un movimiento revolucionario tipo el Che Guevara, y después cuando agarró las armas en la columna, los encontraron rápidamente los soldados y los mataron a todos, excepto a él. Para darte un entender cómo trabajan ellos, ¿no? Era un gente de la CIA, era un infiltrado, un jesuita que andaba así, cosas, bueno, eso lo mismo puede pasar con este Jacobo Greenberg y esta Panchita. No, hablé algo muy interesante, esto sí es positivo, hermana, de Paracelso. Paracelso, que es más allá del Celso. Celso era una gran eminencia en la medicina, como Hipócrates, como Avicena, y decía él que estaba más allá de todos ellos. Aquí nos hemos estudiado de que en una encarnación previa, Elena fue Paracelso. Pues es importante, este hombre tenía una gran pureza, todo el dinero que ganaba lo compartía con las personas pobres, murió pobre, murió asesinado por un enemigo oculto a la edad como de 48 años. Tenía muchos enemigos y ni un amigo, dice, y sus principales enemigos eran los católicos, estos católicos fanáticos y sus secuaces. Paracelso, él ya en 1500, hermana, él ya manejaba la electricidad y el magnetismo, curaba a las personas con esto, con lo que después se llamó mesmerismo, ¿no? Siglos después por Mesmer. Esa fuerza electromagnética ya lo usaba lo que es el gran Paracelso para curar a los enfermos con sus talismanes, con su presencia, con sus manos los curaba, y todos esos médicos, esas autoridades médicas eruditas, entre comillas, ¿no? Estaban realmente envidiosos, ¿no? Porque la gente iba a donde él y él los curaba y casi no les cobraba nada, lo que es, o casi nada, o nada, y los curaba. Para hacer hacía esos milagros. Dice él en otra parte que estoy leyendo, que la mano del ser las palabras en otra sección. Dice que él, si no hubiera maestros de medicina, dice, como Galeno, Hipócrates, Avicena, Celso, ¿cómo aprendería el arte? Él dice que por el libro abierto de la naturaleza, escrito por el dedo de la divinidad, ese es el verdadero. Y he entrado a este arte, me dicen, no por la puerta correcta, sino por la que era. Dice él, en este caso, aquí debo hacer caso, a la naturaleza, a todos estos hombres farsantes, no cosas ególatras, esos médicos. Dice que él entraba a la luz de la naturaleza a este arte y no bajo la lámpara de un boticario. Y por eso siguió el gran Paracelso, hermana. En una parte, bueno, también nos dicen que Elena fue el conde Cagliostro en otra encarnación previa. Y nos decía algo importante, hermano, no hablaste algo de la perseverancia. Eso sí es importante. Otra virtud que hay que apuntarnos, el libro de oro, apuntar, esa virtud, la perseverancia. El que persevera, alcanza, dice la sabiduría, ¿no? Y dice que hay que continuar el camino. Estrecho es el camino que conduce a la salvación, como decía Jesús, ¿no? Estrecho y grande, grande es el camino que conduce a la perdición, como vemos en todas estas puertas falsas que están en todos estos movimientos falsos. Nos dice, bueno, la perseverancia, continuar el camino. Antes, y al final la hermana nos preguntó sobre el morador del umbral, su relación con los escándalos. Todo esto son, claro, las cosas negativas, que debemos quemar todos esos escándalos y solo tratar de vivir en esa vida virtuosa. Es lo más que cada día debemos ser mejores en ese caso. No sé si hay otra pregunta, hermana, por ahí. Bueno, entonces, el siguiente tema. Entramos ahora, las corrientes astrales son guiadas por un adepto, ahí como la hermana nos adelantó, ¿no? Corrientes astrales son guiadas por un adepto. Se convierte en oro, o sea, ya vamos en este paso ya en el positivo, ¿no? Pasamos de oro, el maligno, ahora vamos a ver lo que es el aspecto positivo, que es más fuerte siempre, como la luz del sol, siendo más fuerte que toda la oscuridad. Si una habitación dice, está oscura, solo falta que alguien entre con una candela, con un poco de luz, y va a iluminar todo el salón. Pero es imposible que en una habitación totalmente clara alguien entre con un poco de oscuridad y que la oscuridad se va a diseminar por toda parte. Es ilógico, la luz es más fuerte. Se convierte esta luz astral, esta semana así, se convierte en el bueno, el benigno, el dador de vida, tan pronto como es vivificado. Allá en traducción dice transmuta, como está vivificar y transmutar, ¿no? Tan pronto como es vivificado por el efluvio, por la emanación consciente, ayer era inconsciente, hermano, fíjense bien, aquí es consciente de un alma inmortal. Estamos en tema de los anónimos, inmortales.
porque entonces las corrientes astrales están actuando bajo la guía de un verdadero adepto, un espíritu puro, eso es un adepto, o un hábil mesmerizador. Allá dice hipnotizador, craso error, es mesmerizador, que es puro el mismo, ¿no? Y sabe cómo dirigir las fuerzas ciegas, sabe cómo hacer, cómo dirigir esas emociones, las pasiones, las fuerzas ciegas. Pero se convierte en el otro. Esta es la pura luz dadora de vida, o sea, el fluido magnético que cura las enfermedades de Mesmer o de Paracelso, es el fluido magnético sin posición de mano. Se convierte en el otro. Tan pronto como es vivificado, es original vivificado, allá dice transmuta, la transmutación, tan pronto como es vivificado por el efluvio consciente de un alma inmortal. Este efluvio es una emisión de partículas pequeñas o desprendidas de un cuerpo o de ciertas sustancias, también la palabra es emanación, la emanación consciente, el pensamiento es una emanación. Se convierte en el lodo tan pronto como es vivificado por el efluvio consciente de un alma inmortal, importante, un inmortal, interesante, Zanoni, inmortal, amortal, en la palabra amor, el verdadero amor, el que te vuelve inmortal. Se convierte en el lodo tan pronto como es vivificado por el efluvio consciente de un alma inmortal. Porque entonces las corrientes astrales, que eran negativas, están actuando bajo la guía de un verdadero adepto. Nos dice un adepto, literalmente en glosario, nos dice que es el que ha obtenido, es el verdadero adepto, el que ha obtenido. En ocultismo es aquel que mediante el desarrollo espiritual, la pureza, la paciencia, el chanti, ¿no? Ha conseguido el grado de iniciación, se ha hecho un verdadero iniciado oriental, no esas falsas iniciaciones que se venden en la masonería actual, que por dinero te hacen grado 33 rápido del rito escocés, o el rito 12 de York, o tantos otros ritos, el de Memphis, el de rito de Memphis. Los masones le propusieron a Elena de que hiciera un ritual masónico teosófico que lo incluyera en la masonería de los grados superiores, pero Elena no, porque ya estaban muy depravados los masones occidentales de Estados Unidos, especialmente Albert Pike. En otra parte, Albert Pike lo vamos a manejar, un gran masón, entre comillas, el gran masón, una gran personalidad, ¿no? Un gran ego, que lo miran tanto los ocultistas. Elena les dio su parte de verdades, ¿no? Ese grado 33. El ocultismo es aquel, bueno, el adepto que mediante el desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación. Esto es, ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales que están descritos en el tercer pada de los sutras de Patanjali, aquí en Tatosides. Los más inferiores son una levitación por aduana, por aire vital, la levitación, que nos dice que entre la telequinesis, mover cosas con la mente, la telepatía son siddhis inferiores, y los siddhis superiores, nos dice Elena, que el más inferior de ellos es cambiar la historia. Literalmente, no, cambiar la historia. Imagínense. Ha conseguido el grado de iniciación. Esto es alcanzado conocimientos y poderes trascendentales. Y ha llegado a ser maestro de la ciencia de la filosofía esotérica, un maestro verdadero, un ser plenamente iniciado que vela por el progreso, está velando por el progreso de la humanidad y lo dirige, lo está dirigiendo, es un verdadero adepto. Porque entonces las corrientes astrales están actuando bajo la guía de un adepto, un espíritu puro, eso es puro, ahí la clave, cuya espiritual pureza, es el PDF, cuya espiritual pureza, la clave es la pureza, que allá en los orientales le dicen el tapas, la pureza, que purificarse. Un espíritu puro o un hábil mesmerizador, no hipnotizador, como se llama, mesmerizador. Mesmer, término derivado de Mesmer, que redescubrió, ahí lo dice Elena Clave, redescubrió, no fue el descubrió, fue el que redescubrió la fuerza magnética y sus aplicaciones prácticas. Fue un gran médico Mesmer que impulsó este movimiento de las curas en Francia, en Londres, en París. A todas las personas las curaba con agua, se daban en la mano, metían agua en una tinaja con imanes y todos se curaban. Esto ya 300 años antes ya lo hacía Paracelso, hermanos. ¿Para qué redescubrió Mesmer? La fuerza magnética y sus aplicaciones prácticas. Es una corriente vital, una corriente de prana, el prana, importante, una corriente de prana, una corriente vital que puede transmitir una persona a otra y por cuyo medio se produce un estado normal en el sistema nervioso anormal que permite ejercer una influencia directa sobre la mente y la voluntad de un sujeto o persona mesmerizada. No es hipnosis, es para el bien esto. A un alcohólico lo puede mesmerizar para que deje el alcohol, así un drogadicto, etc. La referida corriente de prana, vital, no, de prana, esta referida corriente de prana es energía vital
que especializada por el doble etéreo, otra función del cuerpo astral, el doble etéreo, no, es especializada esa corriente, esa energía vital que es especializada por el doble etéreo, emite el mesmerizador para restaurar a una persona débil. Lo restaura, dice que esta emanación sale más de los ojos y de los dedos. Emite el mesmerizador para restaurar a una persona débil, para curarla, ¿no? Y curar sus enfermedades. En el aspecto maligno, ella lo analiza en otras partes, esos hombres que tienen el mal de ojo, ¿no? Que ya lo analizan en otras partes, que solo con la mirada se puede transmitir una enfermedad o algo peor, ¿no? Ella hace un relato que en una parte de Europa había uno que solo con la mirada podía detener los pájaros, los pájaros se detenían y caían y morían. Tenía ese gran poder aplicado por el mal. Emite el minimizador para restaurar a una persona débil y para curar sus enfermedades. Pacientes, por ejemplo, los enfermos, de un familiar, trae mucha energía positiva, solo con tocarlo, saludarlo, abrazarlo, le pasa esa cura y más rápidamente él se sale del hospital y se vuelve totalmente sano. Un ejemplo. Porque entonces las corrientes astrales están actuando bajo la guía de un adepto o un espíritu puro o un hábil mesmerizador que es puro el mismo y sabe cómo dirigir estas fuerzas ciegas. Son ciegas, ¿no? Para el hombre común. Estas fuerzas ciegas astrales o pránicas o manásicas o búdicas o átmicas, ella lo hace conscientemente en el bien, ¿no? Ya tiene estas fuerzas en su arsenal. Dice acá el lo siguiente, veamos en el del umbral, pero se transmuta, maligno, ¿no? Pero se transmuta, allá es vivificar, pero se transmuta en oro. Tan pronto como la vivifica, ahora está, usa la palabra, la vivifica el flujo consciente, es el efluvio, ¿no? La emanación consciente de un alma inmortal. Porque entonces las corrientes astrales actúan bajo la dirección de un adepto, correcto, o un hipnotizador, no, ahí es, hermano, mesmerizador, no hipnosis, Clementar le encantaba decir eso, bueno, es mesmerizador, cuya espiritual pureza les capacite para dominar las fuerzas. Los hipnotizadores son esos que aplicaban ya fórmulas de Sigmund Freud y otros para hipnotizar y hacer cosas negativas a las personas hipnotizadas, ya se puede imaginar, pero el mesmerizador, al contrario, lo hacía para el bien. Actuando bajo la dirección de un adepto o un mesmerizador, cuya espiritual pureza les capacite para dominar las fuerzas. Y hablando de Mesmer, hermano, aquí rápidamente lo podemos ver cómo era Mesmer, sus particularidades. Miren la forma de su frente, la forma como movía las manos, miren, al estar al paciente ahí, y de las manos y los ojos, donde primeramente salía esa emanación, ese fluido para curar a las personas. Este aparece también a Dupoté, importante, tiene la pierna izquierda para adelante, la derecha para atrás, miren las manos en otra posición. Esos son los verdaderos mesmerizadores, los verdaderos curadores en este caso. Entramos, hermano, a algún punto de vista, hermano, comentario, punto de vista, hermano, a los micrófonos, bienvenidos. Aquí entonces, ¿verdad? Esta última parte que leímos, que Ernesto mencionó, bajo la dirección de un adepto, y se dice que los adeptos, a veces se le llaman yogis, ¿verdad? Son medidos por los principios que han dominado. Cuando hablamos de principios de la Constitución Centenaria. Entonces, gradualmente el ser humano, el iniciado, que empieza a lograr estos grados del adeptado, va dominando sus propios principios. O sea, me refiero a que la parte física, los sentidos, ¿verdad? No es que domine a su propio cuerpo físico, pero domina a través de la mente sus sentidos y va a dirigir entonces sus pensamientos solamente para obras buenas, obras benéficas para todos los seres humanos sin distinción. Este ser que entonces ha logrado superar el cuaternario que llamamos inferior, o sea, la personalidad, y que se ha dedicado para el servicio de los demás, entonces es cuando sobresalen los principios superiores y por ende, estando por encima de los inferiores, por eso pueden dominar todas estas cosas, porque ya no se identifican con nada de lo físico, no es que no tengan un cuerpo físico, no se identifican con lo astral, no es que no tengan un astral, ¿verdad?
empiezan a desarrollar su Mayavi Rupa, que es un vehículo astral, un vehículo de hecho precisamente a poder, pensamiento, poder y voluntad que se fabrica el cuerpo astral. Y entonces de esa manera su energía puede transmutar todo lo que les rodea, porque de esta forma ya no identificándose con nada del mundo fenomenal, pueden hacer los cambios, obviamente, que ellos puedan y quieran, ¿no? De acuerdo a los principios que han dominado. Es todo. En esta hora de Isis sin velo, Madame Blavatsky nos da nombre, apellido para que nosotros investiguemos si nosotros queremos investigar, porque habla mucho de un señor francés que lo nombró ahorita Ernesto, el señor Dupotel, creo que se pronuncia, un señor francés que él ejercía el magnetismo de una manera prominente. De hecho, en el capítulo siguiente vamos a ver cómo pidió permiso, entre comillas, en una corte porque estaban haciendo un juicio de X señora, pero al punto vamos, de que lo hizo enfrente de todo para expresar o demostrar, esa es la palabra mágica, demostrar que sí se podía hacer porque él sabía cómo hacerlo. Esa es la diferencia que ha existido, porque en estos documentos ella nos da punto, coma y todo de cómo es que se ha podido hacer. Entonces, por eso es que Madame Blavatsky, creo que al principio pues hacía ciertas cosas para demostrar que sí podía hacerlo porque sabía cómo hacerlo. Diferentes otros que no sabían cómo hacerlo. Porque aquí se está hablando que personas o adeptos o de espíritu puro que conscientemente hacían las cosas, no inconscientemente, no como los medios que eran seres en mentalidad pasiva, y ese es el bendito problema cuando se deja hipnotizar, se pasa a pasivo, y no es tanto que se pase a pasivo, el problema es lo que nos explican acá, es que ya le damos la puerta abierta a otra entidad. Y si ya el hipnotizador se va, pero sabe alguien X, Y, Z persona de que conoce y sabe que se ha quedado esa puerta abierta, pues está el peligro para el hipnotizado. También hay otra parte que me llamó la atención aquí que explicó este Ernesto de la figura esto, ¿no? Que por los ojos y esas cosas. Hay un ejemplo que se nota aquí que por qué al hipnotizar, y yo lo miraba en la televisión y en ciertos circos, que hacían que el reloj se moviera en forma de péndulo. Y el ojo tenía que seguir eso hasta que la persona quedaba hipnotizada. Entonces, explican de que por qué el ojo tiene que ver en ese modo de canalizar. Y también a mí en esto ay Dios mío, en esto de Isis sin velo, me llega como a buscar ciertas cosas porque se dice que cada ronda, y esa es ¿cómo podríamos expresarme de la mejor manera? Co- Como el salvavidas, exacto, el salvavidas que hay en cada ronda, porque cada ronda tiene una llamada especial de un Dian Chohan para vigilarlo. Lo mismo pasa en la raza, y eso está, si alguien lo quiere ver, eso está en la página 2 del volumen 1 de la doctrina secreta. Y dice que
la ronda actual es observada especialmente por la cuarta clase de Dianis. Entonces, si se habla de que siempre existen protectores del mural, pero fíjate que a veces que yo digo, los protectores del mural como que están un poquito más atrás, como, bueno, pues están ayudando, pero para sostener algo, pero están un poquito más para atrás. Es la idea que se me da, ¿no? Y yo veo que los de Ancho Han están como más cerca del humano ser, como que es parte del ángel guardián que cada uno tenemos. Entonces, esto es lo que me llega cuando comencé a leer de esto del magnetizador y la diferencia que hay de los otros, que los otros sí se pueden duplicar muy fácilmente, más no un magnetizador. Y habla muy bien del señor Dupotel. Solamente, gracias. Te referías al muro protector, no a los protectores del mural, ¿verdad? Es el muro protector. Sí, gracias por... Sí, lo bueno es que me entienden. Ay, gracias, Roberto. Ah, gracias. Adelante, sí, La pregunta, Esperanza. ¿no? No sé si alcance, porque ya casi se acaba el tiempo. Yo quiero preguntar, porque en el océano de la teosofía, dice Yach, dice que en sí el mesmerizador emite un fluido y Madame Blavatsky admite la existencia de ese fluido. El mesmerizador emite este fluido sobre el sujeto, el cual lo recibe en un área de su constitución interna. Por medio del mesmerismo se activan otros órganos desconocidos del cuerpo, tan reales como este, relacionados con el cuerpo etéreo. Mi pregunta es, como los verdaderos órganos están en el cuerpo astral, pero entonces hay más órganos de los que conocemos en el físico, en el astral. Yo creo que cuando dice otros órganos, o como dice Otros ahí, órganos, ajá, ok, se otros, bueno, activan. es que yo me imagino que se Sí, refiere a otros órganos, se refiere a los que tú dices, porque normalmente hablamos de estos órganos y cuando se dice hay otros órganos, bueno, son órganos en el plano astral, o no sería eso lo que quiere decir ahí. sí, es cierto. O sea, otros órganos que no están en el físico, sino que están en el cuerpo astral o en el O, cuerpo etéreo. o otros órganos como más bien la parte espiritual de los órganos. Oh, Porque a veces se escribe muy velado, ¿verdad? sí. Para Uh-huh. no tal vez irse muy directo a estas partes. Sabemos que nuestros órganos tiene su aspecto setenario cada órgano. Por ende, cada órgano tiene su parte espiritual. O sea, si cada órgano lo vemos setenario, tiene entonces su cuaternario y tiene su triada. Entonces, en cada órgano está el aspecto del séptimo principio, o sea, lo Oh, espiritual. En cada órgano, en cada elemento, en todo. Por eso cuando se dice otros órganos, eh, en fin, no, a eso me sí, imagino que tan, así tan es. reales como tan reales como el físico. Sí. Sí, o a lo mejor más reales, sí es cierto. Muchas gracias, sí, ya entendí. Sí. Y es en donde, también lo que había mencionado usted, es donde entonces bajo la dirección de un adepto o de un verdadero mesmerizador, entonces puede, diríamos, influenciar a una persona, claro, si la persona está en la capacidad merecedora y puede despertarle oído o vista o cosas, o puede tener visiones reales, ¿verdad? De algunos eventos. Sí, 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 sí. Sí, Hermana, muchas gracias, sí, ya entendí. Gracias. Ana, que saber que el cuerpo astral o el doble etéreo es el molde con que los cosmocratores, los constructores del cuerpo humano hacen el cuerpo físico. O sea, es el molde Sí, más perfecto, más etéreo en todas partes, la glándula pineal está allá, todos estos centros, y es el molde que hacen el cuerpo físico, toda esta jerarquía.
justamente el hermano comentó algo acerca de lo que es el dominio de la mente. Dicen que aquel que domina su mente dominará el mundo. Lo domina todo. Todo Sí. pensamiento, poder, voluntad, son ya poderes superiores, es como la corona, ¿no? La sabiduría y la inteligencia está en la cabeza, la inteligencia está en el cerebro, la sabiduría también, y arriba está la corona, el Keter, ya en el corazón, ya más abajo, ya está lo que es el amor, la templanza, la misericordia o la justicia está en el corazón. Y la hermana habló sobre Dupoté, ella nos dice que era un adepto, Dupoté era un adepto en ese caso, del magnetismo, un adepto bueno, con su cura que hizo, y nos comentó también la hermana acerca de los poderes de nuestra querida Elena Pasica, y ella para demostrar a este mundo incrédulo, ella tenía que a veces hacer actos de sus poderes que había alcanzado en el Tíbet y en todos sus viajes, era capaz de hacer llover rosas, flores hermosas en la India, hermano, una lluvia, de repente estaban todos reunidos y le pedían a unos incrédulos hindúes, y ella de repente hacía llover flores hermosas en la noche, imagínense que puede tener materializar aquella taza de café o de té, la taza de té que es muy común. Y después nos comentó algo de estos hipnotizadores que hacen movimientos con el péndulo, eso es totalmente negativo, tratan de hacer cosas, movimientos inconscientes en los ojos, para así llegar a ese estado e hipnotizarlos y meterle malos pensamientos a la cabeza. Había uno que los hipnotizaban y los volvía asesinos para que mataran a sus enemigos. No él, no, sino a los que él mandaba, los hipnotizaban en este caso. Hubo un caso muy famoso en Estados Unidos, un tal Charles Manson, que también hacía eso, una secta para asesinar a sus enemigos de Hollywood, Charles Manson. Los ojos, bueno, la canalización sí es positiva, y nos hablaba del muro protector de la hermana, que la escribió en otra parte, y esto, lo del mesmerismo, los órganos que la hermana nos comentó al final. Hermanos, comentarios finales, ¿qué pareció el estudio de esta bella obra que tanto cuenta el sistema ISIS? ¡Qué pelada! Maravillosa la clase, Ernesto, y todos los participantes. Lo único es que nos manda a investigar más, ¿no? Nos da solamente la puntita, o nos quedamos con la explicación así, o nos toca a cada, bueno, por lo menos a mí investigar un poco para empaparme poco a poco de todo el universo cósmico, astral, invisible, que es más poblado que el visible. Gracias, Ernesto. Gracias a cada uno de los participantes. Gracias, Jorge. Gracias, Roberto, buenas noches Esperanza. a todos, buenas noches. Sí, buenas noches, gracias. Dulce, Anita, que no habló nada. Ok. Pero escuchan. Exacto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Anita.